quien es licenciado en Física y Matemática de la Universidad Católica del Táchira. Tiene una especialista en evaluación educacional de la UPEL, es magíster en evaluación educacional de la UPEL, tiene un doctor en perspectivas políticas, históricas, curriculares y de gestión en educación de la Universidad de Burgos, en España. Es profesor titulado y jubilado de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, coordinador de la Comisión de Estudio del Proyecto de Doctorado de Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa, un proyecto que está actualmente en Caracas, en manos del Consejo Nacional Consultivo de Posgrado, y nosotros estamos esperando por la buena prueba de ese proyecto. Vamos a esperar que Caracas nos dé la noticia de que ya ha sido aprobado. Recordando que previo a eso fue aprobado por Consejo de Decanato, Consejo Académico, Consejo Universitario, y después de casi un año de trabajo arduo de esta comisión, encabezada por el doctor Sergio Alejandro Arias Lara. Es coordinador del grupo de investigación EMERNI y ha publicado distintos artículos en revistas científicas y textos en el área de la evaluación, investigación y estadística. Es decir, tenemos al frente un connotado investigador, un académico, del cual tenemos que aprender mucho. Hoy está acompañado, como siempre, de su esposa, como debe ser, ¿no? Bueno, estimado amigo Sergio, agradecer también la presencia de la gente de la unidad de prensa de la universidad, la persona de la licenciada Norma, que nos ha ayudado a cubrir todas las actividades en este 31º aniversario del Decanato del Programa. Entonces, estimado amigo Sergio, el auditorio es suyo. Buenos días, doctor Miguel García, decano de posgrado de la Universidad Nacional de Táchira, autoridades, profesores de la UNED, personal del decanato de posgrado de la UNED, familiares, miembros del grupo de investigación EMERGE, amigos y público en general. En esta oportunidad, como una especie de secuencia de lo que he venido hablando en la anterior conferencia, vamos a tocar ya y voy a mostrar algo más de lo que es la estructura ICEVALE para montar el proyecto de investigación científica. Es una parte de lo que hace esa estructura que después se lleva al desarrollo completo de lo que es la investigación. Y agradecer también al profesor Miguel García por esta oportunidad que me da. Pues esta casa de estudio ha sido donde yo he venido dando a conocer esta propuesta que estoy haciendo para investigar, y también quiero agradecerle a la licenciada Mari Méndez porque también me ha sido de ayuda para hacer un registro ya escrito, porque se trata de algo innovador y como toda innovación en el campo de la educación pues cuesta, porque hay que convencer primero a los pares, hay que convencer a su contexto en el cual se desenvuelve uno. Por eso muchas veces las innovaciones son tomadas en otro contexto y se dan a conocer en otro contexto. Yo quise que fuese acá, en nuestra casa de estudio, y precisamente acá en esta casa. Bien, para iniciar entonces, quiero empezar porque si algo confunde a la gente que investiga es iniciar. Cuando va a iniciar, tanto los profesores que han sido sus docentes en los seminarios de investigación, su tutor, y más cuando llegan a manos de los jurados evaluadores, siempre les enfocan
la investigación hacia la temática. Ustedes pueden revisar muchos textos, sobre todo esos textos que son muy estructurados, casi no tienen literatura, sino una especie de, yo lo llamo píldora, como le dice la mayoría, siempre hablan de que hay que revisar la temática. He escuchado como muchos colegas le dicen a sus estudiantes, tienen que leer mucho, lea, para que pueda generar ideas y pueda dar inicio a un problema de investigación científica. Pero ¿qué dice la esencia de la investigación científica? La investigación nace observando. Entonces, son pocos los que le dicen a sus discípulos, a sus personas que están de tutores, que más que leer y más que desarrollar una temática es observar. ¿Observar qué? La realidad, ya sea esta dentro de las ciencias naturales, dentro de las ciencias sociales, en la parte de la tecnología o cualquier otra modalidad. ¿Por qué? Porque al observar va a conocer cualquier situación, hecho, fenómeno, circunstancia. ¿Y para qué lo quiere conocer? Para producir ese conocimiento científico que sea válido, un conocimiento que generalmente debe ser nuevo, y si no es nuevo, pues que sea renovado. Esa es la función de la investigación científica. Entonces, por eso me afinco en que lo primordial es esto: observar y no caer en tanta teoría, que es lo que en el campo de las ciencias sociales ha venido generando mucha confusión. Y yo creo que el gran problema que se le hace difícil a quienes están abordando investigaciones científicas poder tener una guía es que se centran en la teoría y no en el hecho problemático que surge de observar. Eso lo estamos obviando demasiado. Y eso está ocurriendo mucho, y lo veo y lo percibo a veces. Me viene alguna consulta y cuesta ubicar a la gente en la observación. No, pero es que este es el tema, pero es que el tema es más importante, pero aquí ¿qué hago con el tema? Y el tema es secundario. Lo primero es la observación. Pero ese proceso no tiene sentido científico si no se apoya en un método. Tiene que asumirse un método de los tantos que hay. Y como decía Hegel, en ese ir y venir ¿de dónde? De lo macro, lo micro, lo micro, lo macro, para poder generar conocimiento, para poder hacer contraste con lo que es el deber ser y con lo que está ocurriendo, para poder tener una visión o generar un pronóstico de lo que podría estar ocurriendo o lo que podría constituir un problema de investigación científica. Y aunado a eso, pues tenemos la teoría. Esta es una forma que tenemos que entender a principio, antes de abordar el proyecto de investigaciones. Una forma es esta: hay una realidad, hay una teoría que sustenta y hay un método para generar ese conocimiento nuevo, porque al fin y al cabo es el método, es lo riguroso del método, es la validez del método, es la credibilidad del método lo que llega a darle ese rango de conocimiento válido, universal o particular, sea el caso de la investigación. Porque otra forma es esta, y que no nos aclaran en los seminarios ni nos aclaran los tutores. La misma realidad, asumiéndose un método para llegar a ese conocimiento nuevo, pero la teoría no como sustento, sino como un referente. Y eso es lo que demarca de alguna manera lo que el señor Thomas Kuhn habló de paradigmas de investigación. Hay dos formas básicamente generales, que son estas dos. Y si yo tengo claro esto, ya sí puedo hacer un diseño de un proyecto para investigar, porque ya veo cuál es mi realidad, que la tengo no por la lectura sobre la temática, sino porque observé y determiné, me di cuenta, o llegué a descifrar que hay un problema que puede ser abordado. El papel de la teoría es diferenciado. Aquí hay un sustento y aquí es un referente, y por eso se cometen muchas transgresiones cuando se
le llama marco teórico a ese famoso segundo capítulo a todos los trabajos. La gente no hace la diferenciación. Entonces, ¿qué pasa con el proyecto de investigación? Lo primordial es entender esa realidad. ¿Y qué voy a hacer con la realidad? ¿Voy a tratar de reflejar lo que está ocurriendo guardando cierta distancia o me voy a inmiscuir en esa realidad? Eso tengo que tenerlo claro desde el principio, porque si me voy a inmiscuir, debo asumir una posición donde la realidad es la que me va a dar mi información, donde la teoría puede existir circundando de referencia, pero no va a ser el soporte, va a ser una referencia, porque la auténtica teoría va a emerger de la investigación. Eso dicen los versados, ¿no? Y los que realmente conocen sobre el tema. Los datos emergerían en ese sentido. Pero si mi posición va a ser de guardar cierta distancia, pues voy a hacer lo que se hace con un espejo plano, tratar de reflejarla tal y como es. Entonces ese es otro posicionamiento. Entonces, eso lo tengo que tener claro para abordar el proyecto de investigación científica. El método, básicamente, dependiendo de cómo entienda la realidad, debo asumir el método y el papel que va a jugar la teoría. Esa estructuración, si yo logro entender esa estructuración, ya estoy dando un paso firme para poder hacer un diseño de lo que será mi investigación, porque lamentablemente alguien empezó por mi experiencia y por lo que he venido viendo y por lo que he venido analizando, por allá en la última década del siglo pasado, en los años 1990, alguien empezó que los proyectos, mientras más desarrollados estén, es el mejor proyecto. Y no es así. Por eso es que les piden a los estudiantes casi que más de la mitad del trabajo de grado o la tesis para un primer encuentro. Y realmente no se sabe cuál fue el proyecto del estudiante. No se sabe. Y esa es la gran confusión que existe. Antes de continuar hablando, agarré una frase de Daniel Struffin, que se considera el padre moderno de la evaluación, y él dice que para uno poder conocer algo como tal, y más si es una práctica que va a ejercer profesionalmente, hay que conocer la evolución histórica. Y ese es el génesis de la gran confusión que tenemos, sobre todo a nivel de Latinoamérica y sobre todo en Venezuela. No sabemos la evolución histórica que ha tenido el conocimiento científico, y como no lo sabemos, nos agarramos de lo que nos dicen los eruditos o las personas que fungen como autoridad del conocimiento en ese momento, o de lo que nos impone el contexto, de lo que nos impone la institución, de lo que nos impone el posgrado. Aquí podemos tratar todo un día hablando de esa evolución histórica. Lamentablemente en Venezuela y en Latinoamérica no existe, pero por lo menos en España, y lo sé, y algunas universidades norteamericanas, no solo de posgrado, sino de pregrado, es obligatorio en el currículum, en el diseño curricular, una asignatura, un seminario que se llama Evolución Histórica del Conocimiento Científico, porque nos enseña eso. No va a ser un barrido muy general, porque si no me abarcaría demasiado tiempo, pero sí quiero ubicar algo que lo hacemos, pero no conocemos por qué lo hacemos. Yo he utilizado esa línea de tiempo que la he enseñado, basada en los momentos de la filosofía, en las épocas de la filosofía y lo que ha sido el conocimiento científico. Tal vez no sé, pero no sé, casi mucho. Lo que me interesa es saber varias etapas. En inicio del ser humano se apoyaba en los mitos, pero gracias a Dios apareció Tales de Mileto y bajó el mito a la tierra, pero lo centró, y es lógico para la época, querer saber por qué la naturaleza es así, por qué los fenómenos naturales. Por eso surge la G, que es el principio que explica todo desde el punto de vista filosófico, y Tales de Mileto dice que es el agua. Lo sigue una serie de filósofos y le dan prioridad al fuego, al aire y a otros componentes, hasta el arte, hasta que aparece esa tripleta de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí?
Sócrates la hace más cuestionable, Platón la lleva a polis, al pueblo, y ya Sócrates, Aristóteles surge ya como el primer científico de la historia. Y por eso se llamaban filósofos, porque no había cómo nombrarlos, y que lo que hacían ellos, amar la sabiduría, y por eso se llamaba filosofía. Pero lamentablemente, y me perdonen si hay filósofos, muchos todavía pensamos que la filosofía es un cuerpo de conocimiento y que es una disciplina, y no lo es. ¿Qué quiero tomar de esto? No voy a detenerme mucho en la zona esta amarilla, que es esa época antigua de la filosofía, y mucho menos en la parte religiosa, esos 1000 años que le costó a la humanidad, aparte de que hubo unos descubrimientos, pero le costó avanzar en lo que era el conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prevalecía la religión. Pero voy a hablar un poco rápidamente de lo que es la época moderna. ¿Por qué? Porque ahí aparecen los primeros científicos, si voy a llamar así, con este señor Bacon, que ya le quita. ¿Qué hace Bacon? ¿Y por qué Bacon casi no es tratado por los filósofos? Porque el señor Bacon le quita ese poder eclesiástico y ese poder personal al conocimiento, porque lo que se consideraba conocimiento válido era lo que decía la iglesia y lo que decían los eruditos. Y él dijo, pues no, eso hay que verificarlo, hay que experimentarlo, y por eso seguidamente aparece Galileo Galilei. Hay otra serie de personas ahí, pero yo me centro un poco también en Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel, parece mentira, es, aparte de ser considerado el último filósofo enciclopédico, es quien todavía sus ideas sustentan muchas cosas de la investigación, porque él dijo que no era el método inductivo ni el método deductivo, sino era ese ir y venir, porque el método inductivo me permite ir hacia las partes y conocer las cosas más elementales que determinan la universalidad de todo, pero el método inductivo, entonces de esas partes puedo llegar a ese constructo general, y por eso él habló de la tesis, de la antítesis y de la síntesis. Y yo recuerdo que empezando este siglo, 2000 y tanto, hubo revistas o personas que publicaban que le exigían que en sus artículos científicos, que también los llaman científicos y no son científicos, tenía que verse esa estructura de Hegel. Por eso lo preocupa. Pero vamos más a lo que nos compete y donde está el origen de esa gran confusión que existe en la investigación científica. Ya logró estos científicos quitarle el poder a la iglesia y el poder a los eruditos. Entonces aparece ahora este señor Conte y dice que no es solamente experimentar, sino es comprobar, es poder medir los fenómenos, y si alguien viene detrás mío y hace esa medición y la verifica, eso es lo que le da cientificidad. Eso lo propone él. Inmediatamente aparece también el señor Husserl con la parte fenomenológica, pero quien realmente le da un quiebre a la historia es el Círculo de Viena. Maurice de Chile, lo tengo más especificado, él le da un vuelco a la investigación científica. ¿Por qué? Porque lo que se venía haciendo hasta ese momento carecía de un discurso científico. Estaban las aportaciones, pero no había cómo darle un lenguaje universal a los descubrimientos científicos. ¿De qué hizo ese Círculo de Viena? Era un grupo de filósofos, más matemáticos que filósofos. ¿Y qué hacen? Pues le dicen, la filosofía no existe, es una actividad, y si usted lo relaciona, es una disposición al saber, que sin embargo muchas personas todavía ven como una disciplina. No. ¿Y qué dice ese Círculo de Viena? Que la filosofía debe deslastrarse de la metafísica, porque eso son puras especulaciones del origen de las cosas y cómo funcionan las cosas y las causas, y que si no es verificable no puede ser. Entonces, como eso está rodeado de toda esa parte del ser y del no ser, y de cómo es el ser y cómo funciona el ser, pasando por el humanismo, idealismo y todo aquello, eso es especulación. Entonces, ¿qué dice el Círculo de Viena? Que realmente la filosofía lo que sirve es para depurar la retórica, y por eso diferencia ciencia de retórica y ciencia de filosofía. Y eso ha sido imperdonable para los filósofos. Por eso usted, cuando ve a un filósofo, vea cómo le tira piedra al positivismo lógico.
¿De qué dijeron ellos? Que el lenguaje universal se lo podría dar la lógica matemática, y que ese lenguaje hacía que el conocimiento se sintetizara en frases, en oraciones, pero lo limitaron a oraciones simples. Dijeron que eran proposiciones atómicas, porque realmente son proposiciones, que las proposiciones compuestas, donde yo puedo hablar de causa y efecto, no tenían validez. Además dijeron que el método tenía que ser inductivo, y duró por cierto tiempo. Pero dentro de ese mismo círculo de Viena está Karl Popper, que marcó distancia con ellos, y es que aparece con el racionalismo crítico y dijo: es que lo importante en la ciencia no es el discurso, lo importante en la ciencia es el método, es el cómo llego a ese conocimiento. Por eso Karl Popper es considerado como el padre moderno del método científico. Realmente lo que hizo Karl Popper fue darle rigor de método al método científico, de aclararlo para qué era el método científico, y dijo: no se trata del método inductivo, al contrario, es el método deductivo. Y ahí empieza esa confrontación y permanece en la actualidad, ¿no? Permanece. Por eso coloco eso. Digo, además, está bien, ¿qué dicen los positivistas lógicos? Que ese lenguaje, ese discurso de la ciencia se resume en proposiciones, y eso deriva de hipótesis que hay que verificar. Digo, las hipótesis no hay que verificarlas, hay que desfalsearlas. Es decir, prevalece el método y yo no voy a verificar, sino voy a contrastar. Eso fue lo propio. Siguen otros eruditos y pensadores, pero quien marcó otro giro en la historia fue Thomas Kuhn, y que nos lo enseñan como el papá del término paradigma. ¿Y sabe qué dijo Thomas Kuhn antes de morir? Que él se equivocó nombrando a todo ese conglomerado de personas, de instituciones que tienen una forma de investigar, haberla llamado paradigma. Debí haberlo llamado comunidad científica. Lo que sí dijo fue que ninguna investigación científica va a ser científica si no la guía un paradigma. Ese es su gran aporte. ¿Y de qué habló él entonces? Habló de las revoluciones científicas y decía: todo conjunto de conocimiento que se forma en las ciencias tiene un momento formal, un momento normal, donde la gente lo que hace es publicar, verificar y ahondar, aportar más de lo que hay. Pero llega un momento que entra en crisis, y es una revolución científica, y esa crisis genera innovaciones, y él se apoyó en este señor, porque coexistieron, en Daniel Stuffield, y le dio sentido de evaluación, y dijo que los paradigmas eran un círculo que se volvía al lugar de origen, pero de una forma revolucionaria, nacía otro paradigma, pero otro paradigma dentro de ese mismo paradigma, que es lo que pasa con el positivismo lógico. ¿Sí? En principio se le dio discurso al lenguaje científico, se verifican la hipótesis, pero apareció una persona dentro de ese mismo paradigma, dijo que no era verificar, era contrastar, y que no era inducir, sino era deducir. Y luego viene y aparece entonces todo lo que estamos sufriendo nosotros de hace unas décadas, de cómo abordar la investigación científica y más, cómo diseñarla. Entonces dice que vuelve al mismo punto. Sí, yo lo veo de otra manera, es circular, pero es espiral, pero se mantiene ese paradigma. Pero llegó la otra gente, que son muy fanáticos de la parte fenomenológica, y se atrevieron a decir que la evolución que hizo el paradigma positivista fue hacia el paradigma fenomenológico. No, son cosas muy diferentes, porque son visiones opuestas totalmente de entender la realidad. Pero esa fue la gran aportación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente. Estamos marcados por lo que dijo Thomas Kuhn, que cada vez que vamos a hacer investigación científica tenemos que tener un paradigma que nos guíe. Ahí aparece, aprovecho para hablar del Congreso Latinoamericano de las Ciencias Sociales, que tiene más de 5 décadas llegando a la misma conclusión y exhortando a los científicos sociales que paren la retórica, que produzcan más conocimiento científico, que se desliguen de lo filosófico, que la filosofía
siempre y cuando se quite la parte de la metafísica, sirve para depurar y para tener una actividad, una perspectiva hacia el saber. Bien, entonces fíjense que necesariamente tenemos que conocer los paradigmas que se vienen dando. Que Thomas Kuhn dijo que realmente no eran paradigmas, sino sociedades científicas. Por eso es que nosotros, de alguna manera, cuando empezamos a investigar, llegamos a ese universo. Primero atravesamos ese túnel, caemos en ese limbo. Entonces, una cosa nos dijeron los profesores en seminario 1, en seminario 2, en seminario 3. Otra cosa me dice a mí el tutor. Y otra cosa me dicen los jurados. Entonces, cada quien quiere pararse en el cuadrante de él y nadie quiere salir de ese cuadrante. Porque cuando usted es tutor, es porque tiene la capacidad de poder entender a su tutorado y pararse y calzar los zapatos de él y que no calce los suyos. Y cuando usted es jurado, usted tiene que ir y pararse donde está parado el investigador y no traerlo a su recuadro. Por eso que confunden y por eso es que se cometen unos sacrilegios increíbles. ¿Por qué? Por desconocer esto. Y como esto se aprende haciendo, lo que aprendo es a criticar sin base. ¿Por qué? Porque no conozco la evolución histórica. Entonces, esa evolución histórica, por eso es que vamos de paradigma. Y fíjense que el mismo inventor de la palabra no cree en ella, porque eran sociedades de conocimiento. Bueno, en el caso que usted entra en ese limbo, entonces está obligado para poder llegar a hacer ese proyecto de investigación científica, tiene que tener clara la realidad, tiene que saber qué método va a asumir y tiene que tener claro el rol de la teoría, porque cuando logra alinear esas cosas de esta manera, ¿sí?, es que usted puede llegar a resultados y a conclusiones. Entonces, por eso es que es necesario ese anclaje paradigmático, porque como dijo Thomas Kuhn, y eso es lo que prevalece básicamente ahora. Sin embargo, con la aparición de la física cuántica, y fíjense que, saliendo un poco del tema, la filosofía persiguió el conocimiento hasta que apareció la física cuántica. Vean por ahí, yo estuve viendo no sé mucho en las redes sociales, educación cuántica. ¿Y será que va a haber un desfase de tiempo en la educación? ¿Será que van a tratar universos paralelos? ¿Será que ahora está parado aquí en este momento porque uno de sus universos me tiene aquí, pero hay otro universo que me contiene a mí en otra dimensión? Y tal vez que en el cruce de esos conocimientos yo puedo ver el hueco ese de la mariposa que hace pasar a uno en milésimas de segundo. ¿Será eso? No, porque en la educación nosotros asumimos cosas de otras áreas. Entonces, por eso es que este escritor que habla sobre la muerte de la filosofía, que molesta mucho, es porque dice que todo depende del modelo que uno asuma para entender la realidad. Y hacia eso vamos, eso sí. Pasará un momento la moda del paradigma. Pero mientras tanto estamos en él, y eso es lo que le da rigor científico a las investigaciones. Asumir un paradigma, pero asumirlo con seriedad. No asumirlo, no, que el positivismo, entonces tengo que utilizar la estadística, entonces me basta con redactar unos ítems todos incoherentes y hacer un análisis por cada ítem, un tratamiento estadístico por cada ítem, o simplemente no, yo estoy en el paradigma fenomenológico sociocrítico, entonces no voy a usar estadística, entonces produzco un poco de retórica que nadie lo utiliza. ¿Dónde está esa retórica? En ninguna parte. Almacenada en los registros, en los repositorios digitales, con los depósitos de las tesis que ya crean dos hongos allá porque nadie las abre, no creemos en nosotros mismos. Entonces, señores, ahí están los tres paradigmas, que no es que Thomas Kuhn los diseñó, ni los delimitó, ni formó tres parcelas. No, les digo, hay que guiarse por algunos de los paradigmas, esos son los que están prevaleciendo hasta el momento: el positivista, el fenomenológico y el sociocrítico. Pero cuando usted va a investigar, usted se pregunta, ¿cuál? No, el sociocrítico, porque su tutor maneja eso. No, el positivista, porque el tutor maneja. O peor aún, es que en la universidad tal, todos van por el paradigma tal. Aquí ocurre. Y forman unas endogamias impenetrables, donde cuando llega alguien,
una vacuna que se dijo, por ahí no es, se molestan. Entonces, termina pagando los platos rotos el dueño de la investigación. ¿Cuál tiene que asumir usted? El que usted considere de acuerdo a cómo vaya a entender la realidad, y no como ocurre con los eruditos famosos que le dicen, es que por el puro título tiene que ser fenomenológico, es que el título lo dice, es que por la temática tiene que ser así. No, señores, no es la temática, es como usted va a dar a entender la realidad que va a abordar, y que la va a abordar porque la observó y porque vio que había algo que no es que lo vaya a mejorar, porque esa es la otra. No, pero ¿qué va a mejorar con la investigación? No se trata de mejorar con la investigación. La investigación es para producir conocimiento. Que ese conocimiento que se produzca mejore algo, favorezca algo, haga crecer algo, eso es otra cosa. Pero la investigación científica es producir conocimiento para algo. Entonces tenemos que tener claro algunas cosas. La realidad dentro del paradigma positivista, ¿cómo se va a entender? Medible. Pero ¿cómo medimos los sentimientos? Como los psicólogos miden las opiniones, con escalas documentales. Y ese es el gran problema en la parte de educación, no tanto en las ciencias naturales ni en la parte de la tecnología, que ese es el problema, que lo medimos, ustedes lo medimos con un instrumento que lo hacemos en función de lo que nos parece importante para el tema, pero no cómo estructuramos nuestros constructos. Que cuando usted pregunta qué es un constructo, ni saben decir, no es un constructo porque usted lo construye, no dicen que es una variable y usted tiene que hacer una abstracción teórica primero para luego hacerla tangible en su investigación, que es lo que se conoce como la operacionalización de variables. En el paradigma fenomenológico, ¿cómo es la realidad? Interpretable, porque ¿cuál es el fin último de ese paradigma? Observar, interpretar la realidad para luego describirla, no para explicarla causalmente, para describirla. En el paradigma sociocrítico, pues la realidad es transformable. Convencer a la gente que usted está investigando de que tiene que cambiar, de que tiene que evolucionar. Esa es la realidad. Entonces ese es el punto de partida para hacer el proyecto de investigación. Definir usted cómo va a asumir su realidad. Eso es lo primordial por encima de la temática. La temática queda en un segundo plano, lo primordial es eso. Porque usted no va a observar la temática y hay textos que inclusive inducen al estudiante a que es la temática lo importante no es la temática, es la realidad como usted la va a entender. Y eso le va a dar a usted el paradigma por el cual usted va a orientar su investigación. El rol de la teoría. En el paradigma positivista, la teoría es un sustento. Por eso es que se pueden plantear hipótesis. Por eso es que usted puede crear previamente un marco teórico. Marco teórico es posicionamiento positivista. Sin embargo, a todos los trabajos, tesis doctorales, ese segundo capítulo no les importa cómo se maneja la realidad. A todos lo llaman marco teórico. En el paradigma fenomenológico, ¿quién guía la teoría de las intencionalidades? Y aquí hablamos de interrogantes que van a guiar la investigación, las hipótesis, y luego aglutino eso, los objetivos. En el fenomenológico no, hay intencionalidades, porque ninguna investigación va a partir de cero sin tener nada aquí. ¿Con qué intención la voy a hacer? ¿Con qué intención estoy observando? Están los interrogantes y están los datos emergentes, muy parecido en el paradigma sociocrítico. Intencionalidades, la interrogante, datos emergentes, pero eso tiene un trasfondo ideológico. Cuando usted aborda una investigación y se va a guiar por el paradigma sociocrítico, tiene que estar claro de que usted tiene que llegar a un conocimiento, que ese conocimiento usted va a convencer a las personas, sino que ese conocimiento posteriormente va a convencer una audiencia, a una comunidad, a un grupo de personas. Eso es lo segundo que hay que tener claro para redactar y diseñar ese proyecto de investigación científica. Aquí se habla de marco teórico y en los demás revisión teórica, referentes teóricos, ¿sí? Pero no marco teórico, porque se contradicen ellos mismos, porque no dicen que es holística la investigación.
que es permeable, entonces ¿por qué la enmarca? Imposible. Cuando ustedes sean tutores, sean jurados, hagan valer eso, porque realmente no es lo que estoy diciendo yo. Esa es la esencia. La filosofía sirve para eso. Es la actitud al saber. Y cuando yo quiero saber algo es porque conozco la esencia de la cosa que estoy observando, estoy analizando, es decir, lo ontológico. Conozco su existencia, es decir, lo epistemológico. Conozco su proceder, es decir, lo lógico. Y debo guardar respeto por lo axiológico, es decir, la parte moral de la investigación. Eso es la filosofía, no un cuerpo disciplinario. Y yo insisto en esto, ¿por qué? Porque caemos en esto. Aquí están incluidas más del 90%, quizás hasta el 99% de los trabajos. Si vamos a hacer un arqueo, realizamos, nos damos cuenta. Es retórica, tan retórica que cada vez que sube, gana categoría, llega al espacio, y cuando llega al espacio se transforma en esto, ¿no? Entonces usted consigue títulos, de los que me acuerdo por ahí, unos títulos tan bombantes. Hablan de complejidad y no saben qué es la complejidad. Entonces la asocian con la teoría del todo y no saben qué es la teoría del todo. Entonces escucharon a alguien que podía hablar de la teoría del caos. Entonces no, es que dentro del desorden hay un orden. Sí, así tan simple no es. Eso es lo que está pasando con nuestro trabajo. Retórica. Y no lo digo yo solamente, eso tiene 50 años diciéndolo el Congreso Latinoamericano de las Ciencias Sociales. Parémonos un poco. Y eso lo dijo Thomas Kuhn, introdujo el término de evaluación. Por eso es que surge la investigación evaluativa, que es una modalidad cuantitativa de abordar una realidad. Pero no porque yo le coloque en el título evaluación de tal cosa, ya es una investigación evaluativa. No. Y eso ha hecho que surjan muchos modelos cualitativos que asocian métodos para investigar. Eso es válido, pero siempre y cuando respete los lineamientos del paradigma. Y en la parte empírica, pues, de acuerdo como usted entienda la realidad, si se posiciona en el paradigma positivista, su metodología es cuantitativa y el método por excelencia es el método científico como tal. Pero pensamos que el método científico es llegar y plantear hipótesis, hacer análisis estadístico y punto. No. Aquí usted puede ver, usted puede hacer el método de encuestas que hace la mayoría de gente, ir al campo, aplicar un instrumento, procesar los datos. Es una forma de aplicar el método científico. Otra forma es ir a fuentes secundarias, registros, censos, registros de empresas, registros de organismos, que ya tienen datos estadísticos y usted los puede procesar y puede plantear hipótesis sobre esos datos. O diseñar experimentos que antes no se hacían porque no contábamos con los software estadísticos que tarda más usted en hacer la tablita de los datos, vaciar la información en una hoja de cálculo, que en hacer los análisis. Antes no se hacía. Y ahí viene gran confusión. Mire, cuando usted escucha que la investigación tiene una metodología cualitativa, pero que la variable independiente es tal y la variable independiente es aquella, eso es falso. Eso es falso. Porque no hay un rigor científico, no existe una herramienta que lo sustente. La hermenéutica no permite eso. Ni el análisis de contenido permite eso. Eso lo permite la estadística. Entonces olvídense y corrijan esas cosas de que los estudiantes no hace mucho lo vi, pero ¿qué está escribiendo? O sea, no, que es que yo, como erudito, como la máxima autoridad de mi estructura cognitiva, le estoy diciendo que esta es la variable independiente y esta es la variable independiente, y qué relación matemática hay para llamarla de esa manera. Es una posición muy débil. Eso no, con un grado serio, eso no tiene proseguir. En la investigación bajo el paradigma fenomenológico de la metodología cualitativa y los métodos, hay muchos. Estudio de casos, teoría fundamental, investigación, acción participativa, estudios etnográficos, y para usted contar los actores recientes que no, es que yo conseguí una forma de inducir la realidad porque
Yo mismo en un trabajo que colaboré, hice un diseño para poder aplicar el método inductivo, pero no como método absoluto. Ojo, no es que exista método inductivo, no es método deductivo como absoluto. Es lo que dice Hegel, es ir y venir. Sí, porque hay que componer y componer, pero entonces hay que concluir sobre ello. Y está el paradigma sociocrítico, que también tiene métodos muy similares al anterior y algunos propios. Incluso los mismos posmodernistas, que son los que más se ubican en estas corrientes, critican el análisis de contenido. ¿Por qué? Porque dicen que es cuantitativo. Porque esa es otra. No sé si alguno de ustedes en sus seminarios o sus tutores les ha enseñado de que la observación no es única. Si usted se ubica en el paradigma positivista, la observación tiene unas características donde usted tiene que registrar a través de códigos la existencia o no existencia de lo que quiere observar. Tiene que registrar la frecuencia, cómo, cuántas veces. Tiene que registrar la intensidad. ¿Con qué intensidad se presenta? Incluso la latencia. ¿Cuánto perdura eso? El estudiante se levantó, está hablando con otro estudiante durante cuánto tiempo. Eso lo registra. Cosa que no se puede hacer cuando se abordan metodologías cualitativas. Se hace un análisis de registro. Entonces el investigador, que es el propio instrumento de la investigación, registra lo que él considera importante. Esa diferencia tiene que enseñarlo, y no hablar de observación en general. No, porque el problema no es la herramienta. El gran conflicto que dicen, el gran conflicto paradigmático lo centran en el método. No, el método es una herramienta. A mí me dan un pico y una pala. Bueno, si yo lo que quiero es hacer un hueco ahí en la tierra, pues uso el pico y la pala para hacer el hueco en la tierra, sí. Pero si me sirve para derrumbar un muro, una pared, me lo puedo usar. El problema no es la herramienta, es cómo se entiende el uso de esa herramienta y los datos que genera esa herramienta. Ese es el gran conflicto. No es el conflicto paradigmático como tal del posicionamiento que se haga, porque simplemente el positivismo dice las realidades son medibles, y esa medición está unida a un discurso científico que se expresa en una hipótesis científica, que esa hipótesis científica se traslada a una hipótesis estadística para poderla verificar o contrastar, lo que usted quiera hacer. Porque es que el hecho de que Popper haya aparecido y diga que no es verificar, sino contrastar, no quiere decir que sea verdad. Es lo que hay en la sociedad del conocimiento. Entonces, de ahí se agarran para decir, es que la investigación no está todo dicho. Y eso es cierto, son fases construidas. Y el punto álgido lo colocó Thomas Kuhn. Si usted quiere investigar científicamente, debe guiarse por un paradigma, pero asumir lo que es el paradigma como tal. Entonces, en virtud de esto, nos han enseñado un resumen acá. Yo coloco los modelos epistémicos, no va a caer en el campo filosófico tampoco de eso, pero todo viene del realismo. La realidad es independiente, está fuera de nosotros, no está en la naturaleza, no está en la persona, no está en las ideas, porque si no, nunca tendríamos cómo llegar a una verdad. Entonces, ahí se desglosan estos grandes paradigmas, donde la metodología, para el primero es cuantitativa, el otro cualitativa. El método que utiliza son estos, el método científico. Aquí estamos resumiendo lo que dije anteriormente. Y por eso el conocimiento que se produce es medible, verificable, replicable, porque fue medido. Si usted va y mide algo, se espera que tenga el mismo instrumento, lo mida, pero nosotros no hacemos eso en las ciencias sociales. No usamos los instrumentos que ya han sido usados, no los mejoramos, aparte de la psicología y la economía que sí lo hace. Y en la parte de ingeniería lo hace mucho la agronomía. Actualmente la sociología ha avanzado gracias a las mediciones que hace. Y es que no estoy diciendo que tengan que medir, no, sino que eso le da mayor rigor. Porque se inventó fue para ello. El gran problema es que los que creen en la parte cualitativa no han sido capaces de generar un nombre propio que esté asociado a cientificidad. Ese es el gran problema, y que la gente le ha miedo decirlo. Porque yo sé que muchos de ustedes ya dijeron, no, es un cuantitativo, no, además el pregrado que hizo es cuantitativo. Yo hablo de esto porque me obligué en mis primeros posgrados a aprender esto de la investigación cualitativa, que realmente no es investigación cualitativa, es investigación con metodologías o métodos cualitativos. Bien,
Entonces, fíjense, esto nos enseña a nosotros la fase del método científico. Todo empieza con una observación, y es algo como lineal, escalonado, entre la teoría y el tratamiento del problema que plantea hipótesis, genera ese marco teórico. Ya la ves por qué. Porque como usted está delimitando su investigación, usted genera ese marco teórico que lo va a sustentar, o sea, va a sustentar sus hallazgos, porque usted genera la hipótesis en función de eso que conoce. Eso lo lleva a la metodología, y esto es lo que se hace en un proyecto de investigación. Esos son los famosos 3 primeros capítulos, ¿sí? Pero que actualmente, cuando usted ve eso en la práctica, es casi el trabajo completo de la tesis. No, escriba, balance, porque es mejor que después quitarle. Entonces, ¿dónde está el proyecto? Y eso nos lleva a nosotros a los resultados, a las conclusiones, a presentar el informe. Por eso es que se habla de que la investigación cuantitativa, que no debe llamarse así, es lineal, que reduce, que pretende la objetividad, por todo esto. Porque cuando la metodología es cualitativa ocurre esto. Eso. Si usted va a asumir una metodología cualitativa, tiene que entender que no puede hacer el planteamiento del problema a priori. Las intencionalidades que tenga las puede ir escribiendo como el hecho problemático, pero eso es un ir y venir para usted poder. No es que los datos y la información surge de los datos, no es algo emergente. Entonces, ¿por qué lo va a limitar a priori? Es decir, y yo sí lo he hecho, mi intencionalidad me guía a mí a hacer una observación, llevar unos registros, observar el fenómeno y registro. Yo eso lo puedo procesar y ya me está dando bien la idea de qué voy a encontrar cuando voy realmente al grupo de informantes clave, y yo voy a ir induciendo eso. Entonces, a medida que voy induciendo, voy acomodando el planteamiento del problema. A medida que voy induciendo, voy buscando la teoría que voy a tener de referencia, no de sustento, de referencia. Y no se puede llamar marco teórico, señores. No se puede llamar marco teórico. Eso es cíclico. Entonces yo le pregunto algo. ¿Cómo hace un pobre muchacho que asume un paradigma fenomenológico o sociocrítico cuando lo obligan en un seminario 1 a que tiene que tener ya planteado el problema? Y el resto viene de la nada. Que fue una pregunta que estuvimos presente en la teleconferencia que hizo un profesor, que yo sé que está atravesando un momento difícil por eso, porque hay una comunidad, una institución, donde en el mundo de un solo color y es solamente ellos, impenetrable. Y si usted se atreve a entrar ahí, y lo digo con las pruebas en la mano, se consigue con observaciones de frases ya construidas, muy generales. Cambia el título, pero no dice por qué. ¿Qué va a cambiar el título? El planteamiento no es. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? O sea, yo no sé si yo me he abocado a estudiar esto, y yo soy incapaz de decirle a una persona, ese no es el problema, porque es que la que conoce el problema es esa persona, no yo. Que después le paso a la estructura y se vale para ver si cumple con los requisitos mínimos del paradigma que ha asumido para redactarlo en otra cosa. Esos no son los objetivos. Oye, ¿qué erudito tiene ese poder? Es que ni la iglesia, en su momento, en esa época del oscurantismo, hizo eso. Y tengo por escrito esas observaciones. Pero ningún jurado fue capaz de decir, esto está mal por esto. Y cuando vieron la estructura y se vale detrás, pues, la pregunta que me hizo el profesor, hagan lo que ellos quieren, porque si no, hagan lo otro. Diferente es con una investigación abierta, que es la que se puso para los artículos científicos. Eso es. Entonces, fíjense, luego de esto, esa es la gran pregunta: ¿cómo muestro el planteamiento del problema como un seminario 1 o como una mesa de trabajo 1? ¿Cómo? Incluso, ¿cómo muestro yo esos 3 capítulos en una mesa de trabajo 1? Y cuidadito habla de los datos. Porque hay alguien por ahí que sí, pero como está en el círculo vicioso, y más con la situación que vive el país, o sea, somos nosotros y más nadie. Y eso no puede ser. Eso genera
genera